RCR. Doctora Patricia Sarmiento, ella es representante de la Juntía para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, quien justamente se está enlazando en este momento a través de Enlace Regional. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, doctora Patricia Sarmiento. Enviarle un abrazo, ¿no?, en este 8 de marzo conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a usted por tomar contacto. Al conmemorarse, como habíamos dicho desde el comienzo, el Día Internacional de la Mujer, la Defensoría del Pueblo ha revelado que existen un conjunto de 243 recomendaciones que han sido dirigidas entre los años 2017 y 2021 a distintas instituciones con el fin de reducir la violencia de género y las brechas existentes en aspectos como igualdad y acceso al derecho a la salud sexual y reproductiva. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido, más de la mitad de estas recomendaciones muestran un cumplimiento parcial o en proceso y más del 16% aún no han sido cumplidas, lo que repercute gravemente en los derechos a las mujeres en nuestro país. ¿Cuál es la razón por la cual estas recomendaciones no tienen un avance o no se estarían cumpliendo, doctora Patricia Sarmiento? Bueno, en la mayoría de los casos hay el tema del no cumplimiento de las recomendaciones tiene que ver con un tema presupuestal. Por ejemplo, en el tema del caso del RUA, que es el Registro Único de Víctimas y Agresores, ha sido la falta de un presupuesto adecuado para poder terminar el proceso de implementación de las 8 regiones que eran los planes pilotos originales, que es lo que se viene haciendo desde un principio para implementarlo a nivel nacional, ¿no? También está, por ejemplo, el tema de las cámaras GESEL, que se tenía una meta desde el 2020 y por un tema presupuestal no se ha podido implementar en totalidad. El tema de contar con fiscalías especializadas a nivel nacional, contar con módulos especializados en justicia, incrementar el número de centros de emergencia mujer, incrementar el número de centros de salud mental comunitarios. Todo esto implica contar con un presupuesto adecuado para poder implementar estos servicios, con lo cual no se ha contado, por lo tanto no se ha podido cumplir con estas metas, ¿no? Entonces es un trabajo que se ha ido retrasando a lo largo de los años y por eso es que tenemos un porcentaje tan alto de recomendaciones que se encuentran en proceso de cumplimiento, porque si bien ya se comenzó con la tarea de cumplirlas, no hemos culminado, no hemos llegado a la meta que se buscaba. Y en el caso de otras recomendaciones también hay el tema de la voluntad política, ¿no? Digamos, en el caso de la división de familia que se viene buscando desde hace mucho tiempo, que se eleve a un nivel de dirección para que tenga una cobertura a nivel nacional. Es un tema más que nada de voluntad política, de que se cambie la organización desde el Ministerio del Interior para que este cambio se produzca. Y eso es lo que estamos trabajando, lo que estamos impulsando desde hace varios años, ¿no? Y en el tema también, por ejemplo, de el trabajo coordinado entre instituciones, fortalecer el trabajo coordinado también es un tema de voluntad política, en el cual influye también mucho cuando hay un cambio de actores políticos, ¿no? Porque todos sabemos que cuando hay un cambio de gestión en el Estado, las cosas cambian, las relaciones cambian, las dinámicas cambian, entonces eso también implica un retroceso para el avance de ciertas políticas públicas. Y ahora, según la Defensoría, una de las recomendaciones que también muestra un avance casi escaso es la implementación de servicios especializados como el Sistema Nacional Especializado de Justicia para la protección y sanción contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, que se encuentra actualmente en funcionamiento en solo 8 de 34 distritos judiciales del país, así como el Servicio de Registro Único de Víctimas y Personas Agresoras, que solo se ha implementado en las zonas que cuentan nada más con este Sistema Nacional Especializado de Justicia. ¿Y a qué obedecería esta situación, doctora?
Bueno, en el caso del Sistema Nacional Especializado de Justicia tenemos una situación bastante particular, que es que todo esto comenzó desde el 2018 con el Plan de Acción Conjunta, luego se fue fortaleciendo ya con el presupuesto por resultados que implementó el Ministerio de Economía y Finanzas. En el marco de la ley 30364 también se comenzó a buscar que se implemente este sistema nacional especializado de justicia, y para ello se le otorgó un presupuesto adicional para que se pueda implementar las metas de este sistema. Sin embargo, en el 2020, como todos lo recordamos, comenzó la pandemia del COVID, y todos los esfuerzos del Estado, todo el presupuesto del Estado y todas las políticas quedaron paralizadas casi, eh, y digamos que todo el aparato estatal se abocó en la atención de las personas contagiadas de COVID, de la atención de la población, lo cual en ese momento era lo más importante y era lo más lógico, ¿no? Porque, digamos, no, todos sabemos lo que implicó la pandemia de COVID en nuestro país, en el mundo, pero sobre todo en nuestro país, que tuvimos una tasa de mortalidad bastante alta. Sin embargo, una vez superado el tema del COVID, que implicó un retroceso en la implementación de las políticas, lo que se tuvo que hacer fue tratar de compensar el tiempo perdido, tratar de compensar este retroceso que ha habido por el tema del COVID, pero esto no se ha dado, no se ha dado acciones positivas, o no se ha creado unas acciones que permitan acelerar el retraso que se tuvo, ¿no? Entonces, en cuanto al tema presupuestal, eh, hemos como que se ha quedado estancado, no ha habido un mayor avance en cuanto al tema de implementación de las políticas. Seguimos en el mismo estado en el que nos encontrábamos antes de la pandemia, y es como que recién estamos recuperando algo, pero a pasos muy lentos. Hay mucha voluntad desde algunos funcionarios del Estado en trabajar esto, pero no solo hace falta voluntad de algunos funcionarios, sino que se requiere fortalecer el trabajo coordinado entre las instituciones y entre las personas que toman las decisiones en cada una de las instituciones, ¿no? Y sobre todo también se requiere contar con un presupuesto adecuado, porque seamos francos, podemos tener muy buenas intenciones, pero si no se cuenta con un presupuesto para poder ejecutarlas, las intenciones se van a quedar solamente en eso. Exacto. Y ahora también había mencionado que tenemos entendido que se encuentra en proceso de implementación el Centro de Altos Estudios sobre Violencia contra las Mujeres e integrantes del grupo familiar, acorde con lo dispuesto a la ley 30364, así como la modificación de la estructura funcional de la Policía Nacional del Perú para elevar el nivel de la División de Protección contra la Violencia Familiar a una dirección dependiente de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad, ¿no? Lo que Ujú. permitiría una mayor especialización y la asignación de un mayor presupuesto. ¿Vos podría explicar mucho más acerca de ello, por favor? Sí, en cuanto al Centro de Altos Estudios, bueno, esa es responsabilidad directa ahorita del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Entonces, nosotros entendemos que desde el Ministerio se está haciendo los esfuerzos necesarios para que esto se implemente. Eh, Lamentablemente, también sabemos que hace falta de repente ponerle un poco, hace falta mayor personal, hace falta mayores recursos para que esto pueda acelerarse. No todos los procesos se dan de la misma manera, no todos los procesos se pueden implementar fácilmente, y finalmente lo que se desea es contar, no solo cumplir por cumplir, sino cumplir con un servicio que realmente cumpla con los estándares de calidad esperados y que sea un buen servicio, ¿no? Ujú. Entonces entendemos que para eso puede que tome un poco más de tiempo, pero tampoco esperamos que tome tanto tiempo, ¿no? Entonces, desde la Defensoría del Pueblo estamos atentos y a la espera de que esto se termine finalmente concretizando el Centro de Altos Estudios. Y en cuanto a la división,
de familia para que pase a ser una dirección. La idea es que actualmente, como está en el organigrama de la Policía Nacional, la División de Protección contra la Violencia Familiar solo abarca la región Lima, ¿no? Entonces, no tiene mayor, digamos, su ámbito de aplicación, su jurisdicción no va más allá de la región Lima. El cambio lo que busca es que una vez que suba al grado de una dirección, esto va a tener una competencia nacional. Entonces, va a tener un mayor presupuesto y todas las obligaciones que tiene la Policía Nacional en el ámbito de protección contra la violencia hacia la mujer y los integrantes del grupo familiar van a poder contar con un mayor presupuesto para ser implementados. Por ejemplo, en el caso de la ejecución de medidas de protección para las víctimas de violencia, se va a poder contar con un mayor presupuesto, que es lo que muchas veces la misma policía reclama, ¿no? Quieren, ellos sí tienen toda la voluntad de poder cumplir con las medidas de protección, pero no cuentan ni con el personal ni con los recursos necesarios, no cuentan con una sola patrulla que tiene que atender todos los delitos del distrito, no solo se puede dedicar a patrullar las zonas donde, digamos, hay un mayor registro de víctimas con medidas de protección, ¿no? O de repente no cuentan con patrullas, no cuentan con personal, con una cantidad suficiente de personal o no se cuenta con un presupuesto para que puedan ser capacitados, no se cuenta con un presupuesto para poder contar con un canal de atención disponible a las 24 horas, fijo para las víctimas de violencia. Entonces, lo que se busca con este cambio es que no solo que esta división pase a ser una dirección con cobertura a nivel nacional, sino también que pueda contar con un mayor presupuesto y por tanto las decisiones que se tomen en este espacio sean aplicables a nivel nacional. Y en cuanto al tema de los resultados que también se den a nivel nacional, ¿no? Ujú. Doctora Sarmiento, ¿de cuánto sería el presupuesto de lo que usted está mencionando? ¿Cuál sería el presupuesto adecuado, ¿no? Que estaría pues solicitando en este caso la Defensoría del Pueblo, o todavía no es que haya sido especificado? No, en realidad los presupuestos nosotros no los manejamos, los presupuestos los maneja cada una de las instituciones Ujú. porque finalmente ellos son los que saben cuánto se necesita para poder ejecutar, llegar a cumplir las metas que se establecen cada año. E incluso sabemos por experiencia que muchas veces ellos comienzan planteando un presupuesto y en el transcurso del camino pues se dan cuenta que de repente hizo falta buscar un presupuesto más alto, ¿no? Ujú. La idea en el tema de presupuesto por resultados es que una vez, la lógica del presupuesto por resultados es que una vez que si tú cumples tus metas programadas para cada año, como reconocimiento el siguiente año te van a otorgar un mayor presupuesto, ¿no? Ujú. Porque has logrado cumplir, o sea, se nota que sabes ejecutar un presupuesto, entonces el próximo año te voy a confiar un mayor presupuesto. Pero para eso se necesita una buena planificación, una buena ejecución de lo que se hace anualmente, ¿no? Entonces, ahí habría que fortalecer el tema de las planificaciones, fortalecer el tema de la ejecución y, bueno, tratar de también de facilitar cómo se vienen implementando los procedimientos en el sector público, ¿no? A Ujú. veces los procedimientos en el sector público son un poco engorrosos y no ayudan para la ejecución de actividades, lo cual dificulta que se cumplan las metas. Ahora, doctora Patricia Sarmiento, otra preocupación es que en los gobiernos regionales o locales supervisados se hayan centrado en la emisión de ordenanzas más que en impulsar la implementación de medidas adicionales o de servicios como la integración de disposiciones contra el acoso sexual en sus planes operativos o de sanción, o contar con servicios municipales de cuidados como guarderías o centros para la atención de personas adultas mayores, ¿no? ¿Nos podría explicar un poco más de esto? Sí, bueno, el tema es que en el caso de los gobiernos locales,
Sí ha habido también el tema, el problema, nuevamente no tenemos que repetirlo, ha sido el COVID. El Ujú, COVID ha retrasado mucho el tema de cómo se venían implementando los avances legislativos en cuanto a los servicios de violencia contra las mujeres. Eso es uno. Y ujú, el otro es el tema de la rotación de los actores políticos. Entonces, digamos, entre la rotación y el COVID, entre que hemos tenido un periodo de 2, 3 años donde casi todo se ha dirigido a la atención de las víctimas, de los pacientes de COVID, de tratar de reactivar la economía y el tema de que lamentablemente muchas veces en los gobiernos locales la rotación de personal hace que las políticas no sean sostenibles a largo plazo, sino que lamentablemente las prioridades en la agenda cambian con los cambios de gestión. Entonces, claro, es mucho más fácil y mucho más, digamos, visible sacar una ordenanza, porque la ordenanza la saco en muy poco tiempo. Entonces digo, ya cumplí con tantas ordenanzas, pero el tema de los servicios de cuidado, el tema de fomentar de implementar políticas sostenidas contra el acoso en espacios públicos es algo que requiere más tiempo y que no siempre juega a favor de los intereses de obtener una respuesta inmediata, que es lo que lamentablemente es lo que se busca que buscan los actores políticos, ¿no? La respuesta inmediata por parte de la población, ¿no? Entonces, no resulta siempre la idea más atractiva a pesar de que sea lo más correcto para la población, ¿no? ujú, La ordenanza es mucho más fácil, saqué mi ordenanza, me aplauden y ya, claro. pero implementar un servicio, aparte de que cuesta, es también un trabajo a largo plazo, porque no solo basta con que lo implementes, tienes que tener un plan de trabajo, una estrategia que permita que se sostenga en el tiempo, ¿no? Y tienes que tener un presupuesto para que se sostenga en el tiempo. Efectivamente, doctora. Ahora, finalmente, para hacer un hincapié, ¿no? A este tema que quiero conversar con ustedes, que justamente la Defensoría del Pueblo eh, está muy preocupada, ¿no? Ya que hay aspectos, ¿no? Que también es importante tenerlos en cuenta, ya que se ha registrado un mayor analfabetismo en mujeres, al menos del 7,5%, en comparación con los hombres, que solo nada más equivale a un 2,7%. Además de que aún tenemos unas cifras muy altas de violencia que se registra en nuestro país, ¿no? Con un total de 5.184 notas de alerta de mujeres desaparecidas emitidas durante el 2023, según el reporte estimado con qué pasó con ellas correspondiente al último año. ¿Se está tomando algún Ujú. tipo de acción acerca de estas cifras que ya han sido mostradas por la Defensoría del Pueblo? En realidad nosotros mostramos las cifras y emitimos recomendaciones en un intento de colaborar con el resto de instituciones, tratando de darles ideas. A veces desde dentro no se logra ver claramente cuáles son las posibles soluciones o cuáles ideas pueden contribuir a solucionar un problema. Y ese es nuestro rol, ¿no? Tratar de contribuir aportando ideas de qué manera podría trabajarse para solucionar esto. En cuanto al tema del analfabetismo, sí, nosotros somos muy conscientes de que en nuestro país el trabajo de prevención de la violencia hay un camino bastante largo y es un aspecto que se ha dejado muy de lado en los Ujú. últimos años, ¿no? Ha habido muchos cambios legislativos sancionando el tema de violencia, pero más nos hemos centrado en sancionar la violencia, pero cuando ya ocurrió, no hemos fortalecido las políticas para prevenirla, que sería, creo, lo más importante ahora, ¿no? No solo responder cuando ya la mujer ha fallecido o cuando ya ha sido violentada, sino tratar de que no se llegue a ese punto.
Y en ese sentido es muy importante fortalecer el tema de la educación, ¿no? El tema de la tasa de analfabetismo en mujeres, en niñas, perdón, es preocupante porque es básico que las niñas sepan leer para que puedan ser autosuficientes y para que puedan informarse, para que puedan conocer cuáles son sus derechos, ¿no? Ese es un punto neurálgico para que tiene que ser abordado de manera inmediata. Ujú. Ahora, en cuanto al tema de las mujeres desaparecidas, nosotros hemos venido trabajando, tenemos este reporte desde hace ya, desde el 2020 precisamente, y lo que venimos trabajando con la policía es que se trate de actualizar lo más pronto posible lo que es las alertas o el registro de no solo de mujeres que desaparecieron, sino también en qué circunstancias, qué mujeres aparecieron o qué fue de ellas, porque no solo son mujeres que desaparecen y nada más, no queremos saber por qué desaparecen, pues, si fueron víctimas de feminicidio, si son víctimas de trata, si aparece, si ahí finalmente vuelven a aparecer, si, qué porcentaje de estas mujeres son encontradas, en qué condiciones. Si no tenemos un diagnóstico claro de qué es lo que está pasando con estas mujeres que desaparecen, no vamos a tener herramientas para saber qué se puede hacer para solucionar esta situación, ¿no? Ujú. Entonces, desde la Defensoría del Pueblo estamos trabajando con la Policía Nacional para tratar de mejorar estos registros. Y también el tema del registro único de víctimas y agresores, que nosotros consideramos que va a ser una herramienta muy, muy importante para poder trabajar en prevenir hechos de violencia más graves. Bien, muchísimas gracias, doctora Patricia Sarmiento, representante de la Junta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo. Gracias por esta información brindada, ¿no? Acerca de la revelación, acerca del poco avance en las recomendaciones para mejorar la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Nuevamente, enviarle un fuerte abrazo en este 8 de marzo, conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Que tenga usted muy buenas tardes. Buenas tardes, un fuerte abrazo para todas y muchas gracias por su atención. No, muchas gracias a usted. RCR